Esta es la historia de cómo un movimiento con intenciones aparentemente buenas terminó convertido en una máquina de polvo blanco y muerte. Lo que comenzó como una lucha por la igualdad y contra el racismo en la Black Guerrilla Family se transformó en la imposición de su propia ley a base de fusiles y extorsiones. En las cárceles de California y Maryland, la revolución se volvió una excusa y sus impulsores los nuevos verdugos. Desde las protestas por los derechos civiles hasta las prisiones dominadas por pandillas, este es el viaje de una lucha que perdió su alma. A continuación, la Black Guerrilla Family. Iniciemos diciendo que la historia de Faye Stender es una de esas tantas tragedias americanas donde los ideales chocan con la realidad más cruda. Su compromiso con la justicia la llevó a defender causas impopulares, pero su negativa a cruzar ciertos límites la convirtió en blanco de quienes creían que cualquier medio era válido para semejante cambio drástico. Esta abogada de San Francisco se convirtió en los años 70 en la defensora más feroz de los presos políticos afroamericanos, incluyendo figuras icónicas como Huey Newton y George Jackson, el mismísimo fundador de la Black Guerrilla Family. Fue ella quien editó y publicó las cartas de este último desde prisión, convirtiéndolas en el exitoso libro Hermanos Soledad, las cartas de prisión de George Jackson, cuyas ganancias financiaron su defensa legal. Pero la relación entre Stender y él se fue agriando con el tiempo. La abogada, comprometida con la lucha legal pero no con la violencia, rechazó reiteradas peticiones suyas para introducir armas y explosivos en prisión. Esta negativa marcó el inicio de un distanciamiento que tendría consecuencias trágicas. Cuando Jackson murió en 1971 durante un intento de fuga en San Quentin, el clan al que pertenecía el difunto ya la veía con sospecha. El punto de no retorno llegó 8 años después del trágico evento. Edward Glenn Brooks, un miembro recién liberado, irrumpió en la casa de la profesional en leyes en Berkeley. Lo que siguió fue una escena de pesadilla. Brooks ató al hijo, la hija y el novio de la víctima y la obligó a punta de pistola a escribir esta confesión. Yo, Faye Stender, admito que traicioné a George Jackson y al movimiento carcelario cuando más me necesitaban. Aunque escribió las palabras bajo coacción, ella insistió en que no eran ciertas. Brooks entonces le disparó 5 o 6 veces a quemarropa. Luego, las balas alcanzaron su cabeza, a poco de tocar el cerebro, otras en su pecho, abdomen y brazos, dejándola paralizada de cintura para abajo con daño nervioso permanente y heridas severas. La pobre sobrevivió al ataque, pero su vida quedó marcada por el dolor constante y la parálisis. Un año después, tras testificar contra su victimario en el juicio, decidió quitarse la vida en Hong Kong. El tipo fue sentenciado a 17 años de prisión, pero su destino fue igualmente trágico. Murió en una pelea entre facciones de su propio clan 5 años después. Y hablando de los defendidos de la abogada, la historia de Huey Percy Newton, el intelectual y activista afroamericano cofundador de las Panteras Negras, un grupo rival de la Black Guerrilla Family, pasó de ser el cerebro detrás de uno de los movimientos más influyentes del siglo XX a convertirse en blanco de la organización enemiga. Mientras las Panteras Negras crecían fuera de las prisiones, dentro de los muros carcelarios de California surgían sus rivales como un grupo revolucionario marxista. Si bien compartían raíces ideológicas similares, la lucha contra la opresión sistémica y la defensa de los derechos de los afroamericanos, sus caminos pronto divergieron. Para la década de los 80, la Black Guerrilla Family había mutado hacia una pandilla violenta, involucrada en conflictos internos y actividades criminales. Newton, por su parte, seguía siendo una figura controvertida pero comprometida con el activismo comunitario, aunque luchaba contra sus propios demonios personales, incluyendo problemas de adicción. El choque entre estas dos fuerzas, que alguna vez fueron aliadas naturales, llegó a su punto más sangriento el 22 de agosto de 1989. En el modesto barrio de Prescott, en Oakland, cerca de la esquina de la calle 9 y Center, cayó abatido a tiros. El hombre que había desafiado al sistema moría en las mismas calles donde había construido su leyenda. Tyrone Robinson, un hombre en libertad condicional, fue arrestado días después. Su confesión reveló motivos mezquinos. Buscaba ascender en la jerarquía de la Black Guerrilla Family y obtener su propia franquicia de crack. Para lograrlo, debía liquidar a aquel sujeto. Sin embargo, alegó defensa propia. La policía no encontró armas en posesión de Newton, lo que invalidó su relato. La ironía era cruel.
Sobrevivió a los ataques del FBI y a los intentos públicos por silenciarlo y terminó siendo asesinado por alguien que en otro contexto pudo haber sido su camarada. Las últimas palabras del asesinado, según testigos, fueron tan desafiantes como toda su vida. Podrán acabar con mi cuerpo y podrán quitarme la vida, pero jamás lograrán matar mi alma. Mi alma vivirá para siempre. El funeral de Newton en la iglesia bautista Allen Temple reunió a más de 1.300 dolientes dentro del templo y alrededor de 500 personas escuchando desde afuera. Los asistentes celebraron su legado, la lucha por los derechos civiles, los programas de desayunos infantiles y el empoderamiento comunitario que definieron a las Panteras Negras. Su asesino, en cambio, fue condenado en 1991 por asesinato en primer grado y sentenciado a 32 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional recién en noviembre de 2028. Pero el daño ya está hecho. Todo este embrollo encuentra sus orígenes en los años 60, que no fueron solo la década de The Beatles y el Flower Power. El mundo podía cantar sobre amor y paz, aunque en Estados Unidos se libraba una batalla sangrienta por los derechos civiles. Las imágenes de perros policías atacando a manifestantes afrodescendientes y mangueras de agua arrollando cuerpos humanos eran el pan de cada día. Tampoco es que fueran muy noticiosas porque ocurrían con demasiada frecuencia. Y sí, previamente hubo pequeñas victorias legales como el célebre caso Brown contra el Consejo de Educación de 1954, que prohibió legalmente la segregación escolar. Tristemente, las leyes no cambiaban la realidad. Así, la comunidad afroamericana cambió de estrategia. Pasaron de los tribunales a las calles, boicots a autobuses, se sentaban en restaurantes solo para blancos y marchas que desafiaron la violencia policial se volvieron el nuevo lenguaje de la protesta. En este caldo de cultivo nacieron los Panteras Negras en Oakland, California. No eran un grupo de delincuentes, como pintaba el FBI, sino jóvenes armados con libros y conciencia política y protegían activamente a su comunidad de la policía. Su programa estrella eran los desayunos gratuitos para niños. Basta imaginarse la escena. Militantes fanáticos, con boinas negras y chaquetas de cuero, sirviendo huevos y pan tostado a escolares hambrientos. Según documentos del FBI, estos desayunos eran la mayor amenaza para la seguridad interna del país. Al parecer, niños bien alimentados resultaban más peligrosos que misiles nucleares. Igualmente, crearon clínicas médicas gratuitas especializadas en anemia falciforme, servicio de acompañamiento para ancianos que hacían compras, asesoría legal y educación sobre derechos civiles y un periódico propio que vendía 139.000 ejemplares. El gobierno respondió con represión brutal. Allí empezó el paralelo con la Black Guerrilla Family, otro grupo que terminó siendo criminalizado por sus ideas. La diferencia es que mientras algunos Panteras Negras pudieron contar su historia, los otros quedaron enterrados en el sistema penitenciario, sus voces silenciadas tras los muros de las prisiones. 1966 fue el año en que ambos grupos surgieron. Este último lo hizo entre los muros grises y las rejas de la prisión de San Quintín, en California. Tres hombres, George Jackson, George Big Jake Lewis y W. L. Nolan, se percataron de que era hora de organizarse. No eran simplemente reclusos, eran revolucionarios inspirados por el movimiento Black Power y el pensamiento marxista-leninista. Su objetivo era claro: combatir el racismo sistémico dentro de las prisiones, defender la dignidad de los presos afroamericanos y, en última instancia, desafiar al gobierno de los Estados Unidos. Así nació la Black Guerrilla Family, una organización que, en sus inicios, fue fundamentalmente política. Aquellos tres tipos se inspiraron en personajes como Marcus Garvey, un controversial jamaiquino que se convirtió en un símbolo de la lucha por la dignidad negra, pues fundó la Universal Negro Improvement Association y promovió el garveyismo, una ideología que exaltaba el orgullo racial, la independencia económica y la unidad panafricana. Creía que los afrodescendientes debían unirse para combatir la opresión y reconectar con África, su tierra ancestral. Tras instalarse en Harlem, Nueva York, impulsó proyectos como el Negro World, un periódico militante, y la Black Star Line, una naviera para unir comercialmente a la diáspora africana. Sin embargo, su separatismo racial generó polémica, tanto que eventualmente fue condenado por fraude postal, en un juicio con claros tintes políticos.
Finalmente, fue deportado a Jamaica y continuó su lucha hasta su fallecimiento. Igualmente, el naciente grupo compartía cierta sintonía con las ideas de Pantera Negra, con el que George Jackson tuvo vínculos. Pero su campo de batalla no estaba en las calles, sino dentro de las prisiones, donde la violencia racial y la opresión eran pan de cada día. Él mismo lo reconocía en estos términos: me metieron a la cárcel como un delincuente sin remedio y salí como revolucionario. Por eso, no podían surgir como intelectuales y entusiastas activistas en las calles como hacían sus pares. No, tenían que hacerlo como un colectivo revolucionario que promovía la unidad entre los presos negros, la educación política y la resistencia contra las autoridades carcelarias. Su ideología quedó plasmada en un documento llamado El Libro Negro, que detallaba su filosofía y estructura. Y naturalmente, el camino no fue fácil. Las prisiones de California eran, al igual que las calles, un polvorín de tensiones raciales, con mucha violencia, abusos y segregación. El 13 de enero de 1970, un disparo resonó en el patio de ejercicios de la prisión de Soledad, California. No fue un accidente ni un acto aislado, sino el estallido de una tensión racial cuidadosamente alimentada entre reclusos. Len Olin, miembro fundador de la organización, cayó muerto junto a otros 2 presos afroamericanos, Alvin Miller y Cleveland Edwards. Un cuarto disparo alcanzó a un recluso blanco. El autor de los tiros fue Opie Miller, un guardia apostado en una torre y conocido en su momento por su ágil puntería. El contexto no podía ser más explosivo. Las autoridades penitenciarias, a pesar de saber de los conflictos raciales entre grupos negros como ese y la Hermandad Aria, que era supremacista blanco, permitieron que presos de ambas razas compartieran el mismo espacio ese día. Nolen, en su condición de líder respetado y activista radical, ya había denunciado meses antes que los guardias alentaban esa clase de violencia, poniendo en peligro a los reclusos negros. Incluso llegó a afirmar que buscaban asesinarlo. Su muerte confirmó sus peores temores. No fue un incidente, sino un delito fríamente calculado, y la reacción no se hizo esperar. 3 días después, un guardia blanco llamado John Vincent Mills apareció asesinado en la misma prisión. Resulta que George Jackson, Fleet Adrumgo y John Clutchett, los llamados Hermanos Soledad, fueron acusados del crimen, aunque las pruebas en su contra eran casi inexistentes. Los documentos de la época inclusive revelan cómo John Edgar Hoover, entonces director del FBI, seguía el caso en persona, inquieto por su constitucionalidad dudosa. El caso no fue una fechoría más. Era la chispa que encendía una batalla legal y política. El primero de los 3, excelente orador, una figura revolucionaria y escritor dentro del sistema penitenciario, se convirtió en el rostro de la resistencia. Junto a sus compañeros, fue enviado al ala de máxima seguridad, pero su causa traspasó las rejas. Pronto, abogados como Faye Stender, de quien ya dijimos cómo acabó, activistas como Angela Davis y hasta la propia madre, Georgia Jackson, formaron el Comité de Defensa de los Hermanos Soledad. Y claro, la tensión seguía escalando. El 7 de agosto, el hermano menor de George, Jonathan, de solo 17 años, irrumpió en el juzgado del condado de Marin con armas, tomó rehenes y exigió la liberación de los acusados. El intento terminó en un tiroteo sangriento donde Jonathan y otras personas perdieron la vida. Este acto desesperado, aunque fallido, mostró hasta dónde llegaba la desesperación de quienes creían en la inocencia de los 3 afroamericanos. Luego, San Quintín se convirtió en el escenario de uno de los episodios más controvertidos en la historia del sistema penitenciario estadounidense. George Jackson murió en un intento de fuga que muchos consideraron una ejecución encubierta, como ya habíamos dicho, solo que ahora vienen los detalles. Todo ocurrió después de una reunión rutinaria con su abogado, Stephen Bingham. Cuando era escoltado de regreso a su celda, un guardia notó algo extraño en su cabello, una peluca metálica. Al ordenarle que se la quitara, sacó sorpresivamente una pistola Astra de 9 milímetros y pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria colectiva. «Caballeros, el dragón ha llegado», citando al comunista vietnamita Ho Chi Minh. En cuestión de minutos, el caos se apoderó del lugar. El alzado liberó a otros reclusos, tomó rehenes y avanzó hacia el patio de la prisión junto a Johnny Spain, otro preso.
pero la huida terminó en tragedia. Desde una torre de vigilancia, un guardia abrió fuego. Spain se rindió, pero Jackson cayó muerto. El saldo final fueron 5 muertos, 3 guardias y 2 reclusos, y 3 heridos más. Ocurrió apenas 2 días antes de que comenzara su juicio por el asesinato de Mills y las sospechas de montaje surgieron de inmediato. Por su parte, Drumgo y Clochet fueron absueltos en 1972, después de que un jurado determinara que no había pruebas suficientes para condenarlos. De todas formas, la espiral sanguinaria continuó. 19 homicidios más en el sistema carcelario de California se vincularon a este conflicto, según algunos informes. Más allá de la sangre, el asesinato de aquel líder marcó un giro ideológico. La Black Guerrilla Family, que hasta entonces combinaba resistencia política y acción directa, se radicalizó definitivamente. Lo que empezó como una organización, si se quiere, loable, para proteger a los presos negros y denunciar el racismo, acabó convertida en un movimiento extremista, dispuesto a todo. La consigna era clara: unirse o morir. Para ellos, ya no se trataba solo de sobrevivir tras las rejas, sino de desafiar y reventar la supraestructura que los oprimía. Poco a poco, se fueron convirtiendo en un movimiento estructurado, con una jerarquía que imitaba a un ejército clandestino. En la cúspide se encuentra un comandante supremo, seguido por un comité central que toma las decisiones estratégicas. Bajo ellos operan generales de campo y capitanes, encargados de mantener el orden y ejecutar las operaciones dentro y fuera de las prisiones. Este sistema paramilitar no es casual. Combina la ideología marxista-leninista con la eficiencia criminal, creando una maquinaria que exige lealtad absoluta. Pero lo más llamativo es su conexión con África. Los líderes adoptan nombres en suajili junto a sus apodos, un gesto que va más allá del simbolismo. El uso de esta lengua no es solo un código secreto, sino un puente con sus raíces africanas, alineado con su visión panafricanista. Para entrar en este mundo, los reclutas deben superar un ritual de iniciación que incluye memorizar un juramento y pronunciarlo. Y dice así: si alguna vez pierdo el paso y flaqueo junto a mis camaradas, este juramento me matará. Si alguna vez mi mundo resulta falso, si traiciono a estos pocos elegidos, este juramento me matará. Si tardo en tomar una postura, si muestro miedo ante alguien, este juramento me matará. Si me relajo en la disciplina o en tiempos de conflicto y me niego a obedecer, este juramento me matará. ¡Viva el camarada George Jackson! ¡Viva la familia guerrillera negra! A finales de la década de 1970 ocurrieron los hechos ya relatados sobre Faye Stender. Casi por la misma época comenzaron a aparecer las primeras grietas en su estructura. En el Dewey Vocational Institute surgió una facción disidente de la Black Guerrilla Family, llamada Vanguard. No eran simples disidentes, sino un grupo que cuestionaba abiertamente los fundamentos mismos de la organización, y el conflicto tenía múltiples capas. Por un lado, estaba el choque ideológico. Los disidentes rechazaban el marxismo-leninismo radical que aún defendía el grupo original, en honor a sus fundadores como George Jackson. De igual modo, había un trasfondo de rivalidad entre pandillas, pues muchos de los traidores provenían de los Crips y acusaban a sus compañeros de favorecer a los Bloods, sus rivales, en sus alianzas carcelarias. La tensión estalló en guerra abierta cuando Vanguard declaró formalmente la guerra a su organización de origen dentro de Folsom Prison. Las peleas y enfrentamientos se volvieron cotidianos. Para 1981 ocurrió uno de los eventos más importantes al respecto. La Black Guerrilla Family se decantó por actuar con mano dura. En una operación calculada, eliminaron a un miembro alzado clave y dejaron varios heridos. No fue un acto casual, sino una demostración de poder orquestada por líderes como Ray Browning y el comandante supremo James Doc Holliday. Querían aplastar a la disidencia y mantener el control absoluto en un entorno cada vez más hostil, donde competían con grupos rivales como la Mexican Mafia. Los métodos fueron tan brutales como efectivos. Asesinatos selectivos, castigos ejemplares y una red de espionaje interno que identificaba traidores. Este episodio ocurrió mientras las autoridades incrementaban la presión sobre las pandillas carcelarias. Atrapados entre la represión externa y las divisiones internas, optaron por la solución más radical: limpiar sus filas para sobrevivir.
El resultado fue un baño de sangre que, paradójicamente, fortaleció su reputación como organización implacable. Y la radicalización no fue únicamente a través de la violencia por motivos raciales. Pasaron de defender los derechos de los presos negros a controlar un lucrativo imperio basado en la extorsión y el narcotráfico. Aprendieron rápidamente a explotar las grietas del sistema. Los líderes de alto rango, organizados bajo una estricta jerarquía paramilitar, establecieron alianzas con guardias corruptos que les proveían de drogas, teléfonos celulares y otros artículos de contrabando. Pero su verdadero poder residía en los llamados working men, u hombres trabajadores, reclusos con privilegios que, bajo las órdenes de la organización, movían mercancía ilegal entre los muros con sorprendente eficiencia. Eso sí, su influencia paulatinamente no se limitó a las prisiones. En las calles imponían su ley mediante un sistema de impuestos a los narcotraficantes que operaban en sus territorios. Quienes se negaban a pagar enfrentaban brutales represalias. Fue un esquema que se extendió por ciudades como Los Ángeles, Baltimore y Detroit, estableciendo lucrativos negocios de distribución de cocaína y crack, llegando a mover millones de dólares con ellos. La extorsión era otra de sus especialidades. Mediante tácticas delincuenciales, exigían un porcentaje de las ganancias de cualquier actividad ilícita en sus zonas de control. La violencia era su principal herramienta de persuasión, asegurándose de que nadie desafiara su autoridad. Y así siguieron en los próximos años. Expandieron su influencia a las prisiones de Maryland y a los barrios de Baltimore. California ya les quedaba pequeña. Estuvieron fuertemente involucrados en crímenes crueles, incluyendo asesinato, extorsión, violencia por represalias, asaltos a mano armada, tráfico de drogas y soborno a los empleados del propio establecimiento de reclusión. Nada que sorprenda a un buen oyente. Y luego vino el nuevo milenio, con las cárceles de California viviendo una de sus peores crisis de corrupción, creando el caldo de cultivo perfecto para que pandillas expandieran sus operaciones criminales. El problema tenía nombre y apellido claro: funcionarios corruptos. Todo giraba alrededor del contrabando. Celulares, drogas, armas y hasta tabaco entraban tras las rejas gracias a guardias que aceptaban sobornos a cambio de mirar hacia otro lado. Entre 2010 y 2011, por ejemplo, el escándalo estalló cuando un oficial del California Correctional Center, en Susanville, fue acusado federalmente por aceptar más de $15,000 en sobornos. La mercancía ilegal que pasaba eran teléfonos móviles y tabaco, herramientas esenciales para que los zampones mantuvieran el control dentro y fuera de la prisión. Pero este caso era solo la punta del iceberg. Una auditoría de la Oficina del Inspector General en el primero de esos 2 años reveló fallas sistémicas alarmantes, desde la falta de entrenamiento en el uso de armas hasta búsquedas negligentes en celdas y protocolos de fuerza mal aplicados. El resultado era predecible. Pandillas como la Black Guerrilla Family aprovecharon estos vacíos para sobornar guardias, traficar drogas y mantener comunicación con sus redes en las calles. Cada celular que entraba ilegalmente era un vínculo con el exterior. Cada paquete de sustancias prohibidas, una fuente de poder. Para empeorar las cosas, las reformas penitenciarias implementadas en California durante esa época redujeron la capacidad y, en algunos casos, la voluntad del personal para controlar a los reclusos. Según denuncias, esto generó un ambiente donde las infracciones raramente tenían consecuencias. Y en medio de ese contexto, ocurrió algo insólito. La prisión de Baltimore cayó bajo el control absoluto de la Black Guerrilla Family. El protagonista de esta historia fue Tavon White, un recluso acusado de intento de homicidio que, desde su celda, llegó a declarar sin tapujos: «Les dije que esta es mi cárcel. Yo mando y el sistema obedece». Quizá no exageraba, pues todo comenzó cuando él y sus socios identificaron las grietas del sistema. Aprovechando las instalaciones obsoletas y los protocolos de seguridad laxos, tejieron una red de corrupción que involucró a 13 guardias. Varias de ellas eran mujeres, famosas por mantener relaciones íntimas con ellos. Estos funcionarios, sobornados con dinero y regalos lujosos, como anillos de diamantes y autos de alta gama, se convirtieron en cómplices clave para introducir celulares, drogas y otros artículos prohibidos. White coordinaba las operaciones desde un teléfono clandestino, imponía impuestos a otros presos, organizaba peleas, silenciaba informantes y hasta recibía alertas anticipadas sobre registros sorpresa.
La situación escaló hasta que, en 2013, una investigación federal destapó el escándalo. Los allanamientos revelaron cantidades masivas de drogas y evidenciaron una red de extorsión, lavado de dinero y tráfico de influencias que operaba con total impunidad. 25 personas fueron imputadas. Pero el problema en Baltimore no acabó allí. El 12 de abril de 2015, Freddie Gray, un joven afroamericano de 25 años, fue arrestado en el oeste de Baltimore por llevar presuntamente un cuchillo ilegal. Durante su traslado en una furgoneta policial, sufrió graves lesiones en la médula espinal que lo dejaron inconsciente. 7 días después, el 19 de abril, falleció en el hospital sin recuperar el conocimiento. Su muerte encendió una mecha que llevaba años acumulando pólvora. Al día siguiente, cientos de personas se congregaron pacíficamente frente a la comisaría del Distrito Oeste exigiendo justicia. Pero al confirmarse su lamentable deceso, la rabia por décadas de desigualdad racial, pobreza y brutalidad policial estalló. El 25 de abril, durante una marcha hacia el Inner Harbor, la protesta dio un giro violento. Coches patrulla vandalizados, comercios saqueados y enfrentamientos con la policía. La tensión alcanzó su punto crítico el día del funeral. Literalmente, el oeste de Baltimore ardía. Automóviles incendiados, edificios destruidos y calles convertidas en campos de batalla. En respuesta, el gobernador Larry Hogan declaró el estado de emergencia. Miles de soldados de la Guardia Nacional desfilaron por Baltimore junto a policías antidisturbios. La alcaldía impuso un toque de queda nocturno que paralizó la ciudad durante días. Todo esto es importante, sí, pero también lo es un rumor muy particular. La policía aseguró que los Bloods, los Crips y la Black Guerrilla Family se habían unido con el objetivo de eliminar agentes. Sin embargo, los propios miembros de estas pandillas se apresuraron a desmentirlo. No hicimos ninguna tregua para dañar policías, no nos unimos contra ellos. No permitiremos que nos pinten así, declaró un miembro de los Bloods a una cadena de televisión. La prueba de esta inusual alianza pacífica llegó en forma de fotografías que mostraban a miembros de Bloods, Crips y la Nación del Islam juntos en una protesta. Algunos en redes sociales especularon que se trataba de un pacto violento, pero los líderes de la Nación del Islam aclararon al Daily Beast que habían mediado para lograr la tregua en honor a Freddie Gray. Estamos aquí para proteger nuestra comunidad, solo eso, dijo un hombre que se identificó como Charles al Baltimore Sun. Y así llegamos a nuestros días. Aunque su origen está en California, donde aún mantiene una presencia importante con unos 200 miembros en prisiones estatales, fue en Maryland donde encontró su feudo perfecto. Actualmente siguen siendo un dolor de cabeza para las fuerzas del orden. En Baltimore controla territorios claves, gestionando el tráfico de drogas y armas con mano de hierro. A diferencia de otras pandillas, permiten la doble afiliación, una estrategia que les ayuda a operar con menor visibilidad, pero igual efectividad. Y si bien conservan algunos símbolos de su pasado revolucionario, la realidad es que poco tienen que ver con aquellos ideales marxistas, leninistas de sus fundadores. El negocio ahora es el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y control territorial. Y al igual que la Black Guerrilla Family, existe otra temida organización carcelaria, la Mexican Mafia. Opera desde las prisiones más seguras de Estados Unidos y su poder traspasa cualquier muro. Si quieres descubrir cómo operan y dónde surgieron, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla, con toda su historia desde sus orígenes hasta hoy. Esto es Historia sin Tiempo.